Y atención, porque un juez le acaba de pedir informes al gobierno sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La información la tiene Martín Angulo. La justicia se mete en el acuerdo con el Fondo Monetario porque hace instantes un juez federal le envió un oficio al gobierno nacional para que en 5 días informe sobre los alcances del decreto de necesidad y urgencia 179. ¿Cuál es ese decreto? El que la semana pasada aprobó la Cámara de Diputados para autorizarle al gobierno a avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué pide esto la justicia? Porque hay una ONG que presentó un amparo en el que está pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto. Quiere que se vuelva atrás con el decreto que avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Previo a resolver, el juez le pide al gobierno que presente un informe sobre los alcances de ese acuerdo. Por lo tanto, empieza a haber alguna suerte de tensión sobre el futuro de esta causa. Perdóname, judicial. Martín, perdóname, porque vos decís un juez. Sí, yo lo que quiero saber es quién es el juez, porque me da la sensación, por lo que vos estabas diciendo antes de salir al aire, que no es cualquier juez. Es el juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, que a mucha gente le puede sonar porque fue nombrado en estas últimas semanas, porque fue el juez que personalmente fue a la marcha de la semana pasada de los jubilados para monitorear cómo el gobierno nacional implementaba el protocolo antipiquetes. Me suena. Sí. Contate algo, Nico, dale, contate algo. Martín Cormick es un juez que en su momento fue un militante absoluto de la Cámpora. Tenía un cargo menor en el Ministerio de Justicia, era lugarteniente de Julián Álvarez, que hoy es intendente de Lanús, y fue ascendiendo en el esquema de poder de la Cámpora hasta ser inspector general de justicia, el organismo que regula las empresas comerciales, donde ocultó para la justicia, que ahora integra, los papeles de Diolfan, la empresa con la que Amadou compró Chicón, y los papeles de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo cuando la justicia necesitaba esos documentos en la causa de sueños compartidos, ¿no? Después llegó a juez, trabajó con en el PAMI con Luana Bolovic también, tengo entendido, y es un juez K, de justicia legítima. Integra un fuero clave. Pero ¿qué buscaría? Perdón la pregunta. ¿Qué buscaría? O sea, empantanar el acuerdo, complicar al gobierno, conseguirlo. A ver, en principio lo que el juez hace es seguir. Contanos, Pablo. No, pero si ni siquiera el gobierno tiene el acuerdo, ¿qué va a conocer este juez? Claro. Y a una ONG le se lo pidió. Sí, en una causa que tiene ya unos años, que todavía no se resolvió, que es una causa en la que se está pidiendo la inconstitucionalidad de lo que fue la ley del gobierno de Alberto Fernández para el anterior acuerdo con el Fondo Monetario. Yo además pondría más el acento no solo en lo que pide hoy, sino en lo que eventualmente pueda resolver. Porque la semana que viene, que vencen estos 5 días que el gobierno ahora tiene para contestar este amparo, a la ONG le va a llegar el momento de resolver. Hoy, ya con este pedido de informes, rechazó un primer pedido para suspender el decreto. La semana que viene, el planteo tenía una primera instancia de suspenda ya ahora. El juez lo rechazó. Una ONG con mucho compromiso. Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que es la misma ONG que fue la que presentó la primera denuncia penal por el caso Libra. Ajá. También, había presentado ya la causa contra el gobierno de Alberto Fernández, y ahora en ese expediente dice, hay un hecho nuevo, que es este decreto del gobierno. Habría que poner la lupa sobre esto. El juez, el primer paso que da es rechazar, suspender el decreto de manera inmediata, y le pide al gobierno que presente un informe. Con ese informe presentado, el juez va a poder resolver si suspende en esa instancia o no este decreto que ya la semana pasada aprobó el Congreso. El juez quiere que el gobierno le dé la información que ni siquiera tiene el Congreso de la Nación. Seguramente el gobierno no va a contestar sobre el acuerdo con el fondo, sino sobre por qué dictó un DNU para que el Congreso avale avanzar en el acuerdo con el fondo.
Cormi, que es totalmente de la Cámpora, Sí, claro. totalmente. Y se comportó siendo funcionario de un modo no de acuerdo a la ética pública. Es parte del nado sincronizado. Hay un nado... Ahora, es parte del nado esa frase sincronizado. Sí. te la vengo escuchando en los últimos días, Pablo, y tiene que ver, ¿no? Porque arranca primero con la marcha, como cuenta Martín. Él dice, yo voy a la marcha a ver qué pasa, y ahora sale con esto. Totalmente. En un momento donde, ahora lo vamos a charlar, ¿no? Que el gobierno está en plena tensión si hay acuerdo con el fondo, Claro. por cuánta plata, qué pasa con las reservas, el dólar que se mueve, y toda una serie de rumores que también vamos a hablar en un ratito, pero digo, no es casual entonces que el juez se meta en este tema sensible No. en un momento hipersensible. Minuciosamente ¿Dónde está la espontáneo. sangre? ¿Dónde está la sangre en este momento? En la represión de la marcha estaba la debilidad del Claro. gobierno. En este momento, ¿dónde olfatea sangre el kirchnerismo? en la economía. En la economía. Pero- Entonces, un kirchnerista tiene que ayudar. Perdón, el baile sincronizado se completa con, digamos, periodistas, Claro. medios kirchneristas diciendo el mercado le soltó la mano a Milei, dio por acabado la gestión de Milei. O sea, necesitan una devaluación de la Bueno, economía. Pablo, perdóname, después lo vamos a contar. Una asesora de Cristina, Sí. economista, hoy dijo, y lo vamos a tratar en un ratito, que si hay devaluación, el gobierno no llega a las elecciones. Pablo, yo te lo voy a cambiar porque Cristina está rabiosa con el gobierno y va a cambiar la relación, que hasta ahora ya era muy mala, va a escalar. Yo creo que va a ser un poco sincronizado, no sé cómo decirlo, o directamente un boxing. Así vamos a empezar a ver a figuras cada vez con declaraciones y acciones concretas cada vez más fuertes. Tal ¿Por qué cual. está rabiosa Cristina? Porque cree que Milei fue quien impulsó a Marco Rubio para que le prohíban el ingreso a los Estados Unidos. Es información. Furiosa como nunca. Va a tratar de hacer todo lo que pueda para obstaculizar al gobierno. ¿Querés escuchar a Guado de Pedro que habló hoy? A ver, le estamos buscando, porque también, con una frase muy altisonante, el senador, hombre de Cristina Kirchner, hombre de la Cámpora, Digamos. ex ministro de Alberto Fernández. Digamos, ellos ya habían boicoteado a su propio gobierno, ponele. Sí. Ya habían boicoteado Claro. el acuerdo del Sí. propio Alberto Fernández. Sí. Mirá si no van a intentar boicotear esto. Bueno, acordate que Máximo Kirchner renuncia, es la única renuncia desde el 83 para acá de un presidente de bloque de diputados, un peronista que renuncia a esa presidencia, fue la única vez desde el 83 para acá. Esto lo hizo Máximo Kirchner en plena discusión sobre el acuerdo. Y todos los ministros de la Cámpora, ¿no? Presentaron la renuncia declinable. Sí. Declinable. Bueno, el que Alberto Fernández. inicia esa rebelión de renuncias es Guado de Pedro, que mirá lo que decía hoy. Bueno, cuando vienen ese tipo de gobiernos que disputa, que tensa un poquitito con el interés que tienen ellos, ahí se pudre todo. Antes llamaban al partido militar, llamaban a los militares, se juntaban empresarios y militares y te hacían golpes. Empezaron con el golpe al radicalismo y el último fue el del 76. Y hoy ese partido militar, y digo partido militar porque Manieto cuentan que en algunas reuniones todavía hablaba hace algunos años de como el partido militar. Entonces ese partido militar, hoy son ellos, Clarín, La Nación y un sector de los grupos económicos que no por los golpes, pero sí una alianza fuerte entre el Poder Judicial y algunos medios donde te sacan de la cancha, no en la ESMA, sino con una domiciliaria o metiéndote preso después de 10 años, ¿no? Digo, hoy les cuesta más decir, antes iban con el Falcon, te ponían en la puerta, se metían, te sacaban, Era expeditivo. era más eficiente, hoy les cuesta. ¿Viste? Está bien. Sí. Directa, o sea, comparar a la dictadura con una sentencia judicial, porque de lo que está hablando es, cuando él dice una domiciliaria, es por la causa de vialidad. Nado sincronizado. Digamos, cada cual cumpliendo un rol diferente. Todos a coro. Lo juntás y es una misma sinfonía. Sí. Atención que está llegando Carlos Melconian, lo vamos a entrevistar en un ratito, pero hablemos, si te parece, Pablo, de lo que pasó hoy, de lo que está pasando en la City, en el gobierno, en el Ministerio de Economía. Hay rumores de todo tipo, te escuchamos, vos estuviste hablando de la tensión que genera la suba del dólar por un lado, la pérdida de reservas. Cecilia estuvo hablando hoy durante todo el día
con distintas fuentes, tiene muchísima información y me gustaría que empecemos a compartirla. Vos también, Pablo, te escuchamos que venías contando lo que significa para el gobierno que no haya acuerdo inmediato. El gobierno dice que ya está de acuerdo, pero no está, ¿o sí? Sí, las versiones son muchas, hay muchas versiones encontradas y lo que mejor aplica en este momento me parece que es una frase de un economista, profesor de la Universidad de La Plata, Ricardo Desi, que dice: incierto es peor que malo. Incierto es peor que malo. Básicamente hoy, no tener en claro cómo es el acuerdo, de cuánto es el monto, cuáles son las condiciones para salir del cepo, hasta que eso se revele, vamos a tener días de mucha tensión. Lo que pasa es que todo el mundo se empezó a preocupar un poco más, bastante más, incluso en el gobierno, incluso dentro del equipo económico, con la sangría de reservas que mostrabas vos hoy, ¿no? Ahí tenés como la escalerita del dólar, paralelo del dólar blue, que en diciembre valía 1.050 y la brecha era prácticamente, estaba abajo del 10%, y hoy tenés un dólar arriba de los 1.300 y una brecha arriba del 20%, ¿no? ¿Eso puede empezar a pegarle a los precios? Lo que pasa, a ver, corregime, Ceci, que vos sos la especialista. A mí me da la sensación, por lo que hablo, por lo que escucho, de lo que sabe, ya el mercado, llámese mercado a un montón de factores, da por descontado que va a tener que cambiar la política monetaria. Sí. Que la política monetaria será otra a partir del acuerdo con el fondo, porque el fondo también va a pedir otra política monetaria. Entonces, hagan sus apuestas, muchachos. ¿Cuál va a ser esa política monetaria? Sí. Llegó hasta acá, con esta política monetaria de emergencia, que salió bastante bien para llegar hasta acá. Y de dónde, cómo había empezado, sí. Y de dónde se venía. Pero ¿cómo sigue esta historia? ¿De qué manera sigue? Sí. Y ahí es donde entran a jugar las preguntas principales. ¿Cuánto dinero? ¿A cuánto plazo? ¿Cuánto para tener poder de fuego? El poder de fuego es bajo qué política monetaria. En fin, la pregunta que puede ser un déjà vu en la Argentina. Claro. Una versión que circulaba hoy muy fuerte en Estados Unidos era que el acuerdo se debería conocer el Staff Level Agreement, ¿no? El acuerdo técnico, después lo votará el directorio a fines de abril, pero que el acuerdo es un acuerdo que tiene un desembolso inicial moderado, un desembolso inicial que no le permite al gobierno abrir el cepo y cambiar las condiciones rápidamente. Y la preocupación que me transmitía hoy por una persona muy calificada desde Estados Unidos... Un lobo de Wall Street. Él quiere decir lobo de Wall Street, Pablo, perdonanos. No, pero traemos... la preocupación es que si el acuerdo es... el desembolso es moderado, si los fondos no alcanzan para abrir el cepo, el mercado... y todo el mundo no va a estar especulando con que en agosto, septiembre, de nuevo, el gobierno no puede salir todavía del cepo, no le alcanzan los dólares, empieza a tener tensión cambiaria de nuevo, mucho más cerca de las elecciones. Digamos, ahí como hasta que veamos las cartas, esta situación se va a mantener de mucha tensión. La brecha se puede estirar un poquito más y eso hay a una parte del gobierno, a una parte política y a una parte del equipo económico que la preocupa. Bueno, pero ¿por qué? Además, ¿por qué? Porque lo que ya sabemos, el minué entre los precios y el dólar. Sí, claro. La especula... La carta, Pablo, que tiene el gobierno para llegar bien a las elecciones es que la inflación siga bajando. Y te toca este momento de turbulencia en un momento donde marzo, seguramente la inflación, dicen, te va a dar un poquito por encima que la de febrero y que la de enero. Después bajará, ok, pero alcanza el combo como para que las expectativas económicas... Alguien me decía, cuando vos no tenés fundamentals, o los fundamentos, cuando vos no tenés demanda de dinero genuina, cuando no tenés moneda, cuando no... todo es a base de expectativas. Y las expectativas son volubles, son volátiles. Hoy se prende por 3 o 4 datos que se juntan. El gobierno dice, los fundamentos están, nuestra política fiscal, digamos, el ancla fiscal. Me da la sensación, Ceci, después lo hablarán con Melconian, que es el que sabe, que el mercado, los agentes económicos, todo el mundo dice, bueno, ok, esa ya la conocemos. Bien, como dice el profe de Pablo, es Milei, la política económica es, no hay plata más Sturzenegger.